Ahora, señores, con mucha alegría, una vez más acá en nuestra casa estamos recibiendo a Romeo. Romeo Grompone es sociólogo, es investigador, docente, hace décadas que está radicado en el Perú, no obstante, cada tanto visita el puerto y en ese contexto no es la primera vez que tiene la amabilidad de visitarnos también a nosotros aquí y sentarse ante este micrófono. Romeo Grompone, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿cuántos años en efecto hace que vivís en el Perú? Mejor no contarlo, más de 30. Pero son muchos, ¿no? Más de 30. Ajá. Y allá tu tarea es de carácter académico, ¿no es cierto? Sí, soy investigador del Instituto de Estudios Peruanos, y soy docente de una universidad jesuita, la Ruiz de Montoya. Vos sos magíster en ciencia política. En ciencias sociales. En ciencias sociales. Soy sociólogo. Y soy abogado, pero ya me olvidé de todo. Sí, es verdad. Así que no te pregunto nada acerca de leyes. En todo caso, me parece buenísima la oportunidad de tu visita en el marco de muchos acontecimientos que están ocurriendo en el Perú de carácter político, muchos de ellos sobre los cuales quizás sería muy útil que nos dieras algunas pistas para poder entenderlo, porque convengamos, Perú para nosotros está lejos, pero no solo en kilómetros, ¿verdad? Sí, porque hay como una excisión entre lo que conocemos de los países más del sur, Chile, Argentina, Brasil, bueno, por supuesto nuestro país, y lo que ocurre más allá de ellos, y eso me parece que es un error, ¿no? De Ecuador, Perú, bueno, Venezuela ahora sí, pero hay un distanciamiento muy grande que me parece que es perjudicial, ¿no? A mí me gustaría, Romeo, que antes de entrar, de hablar de casos puntuales, específicos, nos dieras un pantallazo general acerca del Perú, de su sistema político en general, de la calidad de su democracia, de cómo viven sus ciudadanos. Perú está haciendo noticia desde hace ya unos cuantos años a propósito de un crecimiento económico bastante intenso, bastante sostenido en el tiempo. Bueno, alguien podrá decir del mismo modo que casi todo el continente. Lo de Perú parece tener cierto desarrollo un poquito más subrayado quizás que otras naciones. Siempre que ocurre eso, que yo lo vivo, de verdad te lo digo como una buena noticia, que la economía de un país crezca, a mí luce como una buena noticia, pero en todo caso se transforma en una verdadera noticia, sí, esta es mi perspectiva, si se traduce también en una mejor calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Y si los sistemas que han decidido instalarse y que rige la convivencia también se vuelven de mejor calidad. ¿Dónde estamos parados con relación a ese tema si hablamos de Perú y si, perdón la obsesión, lo comparamos con Uruguay? No sé si con Uruguay, digamos que con América Latina. Dale. Me gustaría, porque con Uruguay no me animo. Acepto y prefiero. Está bien. Lo que ha ocurrido es que hay un crecimiento. Ese crecimiento se basó básicamente con algunas transformaciones a favor del mercado interno, pero manteniendo ciertas características del modelo primario exportador y de la elevación de los precios de las commodities, o sea, de las materias primas, ¿no? Bueno, entonces eso trajo una mejora económica en el conjunto de la población, pero sin adecuados mecanismos redistributivos que lo hubieran hecho mayor. O sea, no quiere decir que la calidad de la vida no haya mejorado un poco, pero no en los niveles suficientes. Y me parece que incorrectas políticas económicas, políticas distributivas. Entiendo. Y en todo caso, ahora entramos, como en el resto de América Latina, en un periodo de crecimiento moderado, de desaceleración. Claro. No me sale la palabra. Sí, entendido. Y entonces esto va a traer nuevos problemas, porque cómo se distribuye, de qué manera, además que me parece que no hubo un aumento, hubo políticas socializadas, focalizadas en los grupos más pobres, como en toda América Latina, pero no hubo un avance en políticas sociales de cobertura más amplia, y eso digo en seguridad y en salud. Y entonces eso va a quedar un problema en lo venidero. A ver, entonces, a ver si te sigo bien. En efecto, Perú ha crecido del mismo modo que... Ha crecido más, pero porque tenía más ventajas relativas. Por ejemplo, ¿cuáles, Romeo?
Y bueno, tiene una gran producción de cobre, oro, todas las materias, todas las materias básicas de exportación, también la agricultura, y entonces ha tenido un muy notorio boom económico. Uh-huh. O sea, partía de mejores condiciones de lo que podía ser a ese respecto, por ejemplo, Uruguay. Y entonces, curiosamente, también con Bolivia... Pero Uruguay también es proveedor de materias primas, que los granos, que las carnes también... Pero había una demanda, sobre todo porque además los ciclos, yo no entiendo mucho de economía, sí, pero con el crecimiento de China, esos ciclos que eran como un péndulo, ese péndulo como que hace un recorrido más largo, dura mucho más tiempo el periodo de crecimiento sostenido que lo que ocurrieron en otros periodos de la historia del Perú, como en la historia de América Latina. Y a propósito de vínculos con otros países, hay algunos que acá dicen, los que tienen una visión muy especialmente crítica con el Mercosur, que se está transformando, en el caso de Uruguay, una especie de ancla que le impide a Uruguay comerciar y negociar libremente con otros, y desde una actitud un poco más proteccionista, que de alguna manera el Mercosur se ha transformado para con nuestro país. Y a modo de ejemplo, que estarían las antípodas, hablan de economías más abiertas, más de caras al mundo, más generosas a hacer el intercambio, que redunda en beneficios del crecimiento de su economía, y Perú podría estar en esa línea. ¿Es cierta esa visión? A ver, hay una cosa que es bastante significativa y yo diría que hasta curiosa. Con la dictadura de Fujimori desde el 92, porque antes Fujimori tenía otra orientación. En realidad Fujimori, cuando llega al gobierno, no sabía muy bien qué hacer, pero cuando se instala la dictadura... Romeo, me dejas un paréntesis. Sí. Yo recuerdo al día de hoy cómo buena parte de la ciudadanía de nuestro país, muy buena parte, festejó con algarabía que el chino le hubiese ganado al maldito neoliberal de Vargas Llosa. Pero, bueno, aparte de ser aparte del autoritarismo que nunca hubiera aplicado Vargas Llosa, era la misma política económica. Y pero Perú, eso se ve después. Porque sí, pero no, lo que quería decir era otra cosa, si me permitís. Es que del 92 al 2016, en dictadura y en democracia, hay una continuidad de la política económica. Y es más, hasta un reconocimiento de los distintos tecnócratas, salvo algunos de Fujimori que terminaron presos, pero digamos, lo que es anecdótico y no, del 92 al 2016 es la misma política económica, y los mismos, y hasta hicieron un acto en que se celebraron y se felicitaron unos a otros por la coherencia que ha tenido Perú. Algo así como cambiarán los presidentes, pero esto no cambia. ¿Algo de eso? Sí, como decía un amigo mío, un sociólogo, un politólogo muy brillante, era alternancia sin alternativas, o sea, era lo mismo, claro, ¿no? Claro. Ahora, desde ese lugar, entonces, porque me quedé pensando en lo que vos dijiste, ¿crece Perú? ¿Crece quizás en forma más sostenida o más notoria con relación a otros actores de América Latina? Por lo tanto, ese crecimiento, por supuesto, provoca en alguna medida la mejor calidad de vida de alguna parte más de la población, pero hay fragilidades en cuanto a las políticas distributivas. Sí, y además hay una especie de... que es un poco una teoría de los organismos, de algunos organismos internacionales, de que crece la clase media, pero es una clase media que simplemente hay una clase media consolidada, pero hay una clase media que oscila entre la clase media y la vuelta a la pobreza. Es como que es muy frágil, ¿no? O sea, para jugar un día la pata en una baldosa, otro día la pata en otra baldosa, casi. Claro, porque depende de la forma que lo mides, pero no es realmente una clase media que no puede estar sujeta a avatares económicos que los pueden llevar nuevamente a pobreza. O sea,
pequeñísimo descalabro, o ni tanto, una pequeñísima baja en ciertos índices, los tira de vuelta a la pobreza. ¿Eso me dices? Lo puede llevar a la pobreza, pero eso también pasó en Uruguay, ¿no? ¿Te acuerdas de la época de la crisis, ¿no? Que había una clase media que pasó 2 años en una situación muy inestable, cuando la crisis bancaria, la crisis argentina sobre todo. Ahora en ese contexto te quiero preguntar, a propósito de políticas distributivas, estas en Perú no se realizan porque o bien se realizaron y no son efectivas, o bien el discurso, hablando de la alternancia sin alternativa, no lo tiene previsto en el sentido genuino de creer que solo el crecimiento derrama, o es que... Se llamaba el chorreo. El chorreo, exacto. Y bueno, pero no, el chorreo ya es una ideología que yo creo que es hasta desprestigiada. Sí, ya perdió vigencia, sí, hasta por los propios que la propugnaban, ¿no? Pero ¿por qué es que esas políticas distributivas no se instalan, no se afianzan, no se concretan? Yo tengo la impresión de que los sectores de la clase dirigente peruana son muy poco lúcidos. No es que, al margen de lo que pueden ser sus concepciones legítimas, no tenían una visión de país que permitiera un cierto grado de estabilidad. Bueno, el Perú es el país, y quiero hablar un poco más de política, si me permite. Sí, claro. El Perú es el país, creo, todavía, que según el Latino Barómetro tiene más desconfianza a las instituciones, o sea, a los partidos políticos, al Poder Judicial, y bueno, prácticamente no existen partidos políticos consolidados, salvo lo que queda del fujimorismo. Y también es un país que yo creo que va a vivir, y por eso te quiero llevar al alarmismo, ¿no? Es un país que en estos momentos puede tener un desenlace en 1 o 2 años, si no cambian las cosas, con interrupciones e irregularidades constitucionales. Porque ¿qué ocurre? Que ¿me lo decís luego de la pausa? Sí. Esto mismo, nos quedamos en este punto. ¿Cuál es la luz amarilla de alarma que se enciende con relación a la estabilidad democrática en el Perú? Sí. Porque la pregunta original que te hacía era, ¿en qué medida esto que está viendo Perú responde a una mejor calidad de su democracia? Parece ser que no. No. Bueno, luego de la pausa, ¿cuáles son esas razones? ¿Y qué hacer para revertir esto? Si es que el sistema político se lo está planteando, Sí. Así vamos mal, a ver cómo torcemos el barco. Luego de la pausa, ¿sí? Está con nosotros el sociólogo, investigador, docente, Romeo Grompone. Estamos con él poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Se consumió. Les cuento a todos que estamos conversando con el sociólogo Romeo Grompone, que a propósito, Romeo, vas a participar en próximos días del congreso organizado por la Asociación de Cientistas Políticos del Uruguay, ¿no? Sí, no, de América Latina. No, pero que está organizado. Tocó en Uruguay, perdón. Sí, tocó en Uruguay. Perdón, no, quijilloso. No, pero está muy bien, está claro. Es el Congreso de América Latina organizado en Uruguay, para cuya organización la Asociación de los Politólogos Uruguayos ha jugado un rol particularmente subrayado, sí. ¿Verdad? En general, cuando se labura mal, es como cuando organizás el asado en tu casa. Labura mal el dueño de casa, ¿verdad? Está bien. Un poco más que los demás, aunque sea la reunión del grupo. Sí, me imagino que debe estar recargado. Bien. No, lo sé porque muchos politólogos, de hecho, mañana está con nosotros acá Daniel Buquet, que está también en la organización, y bueno, y alguna cosa tengo de información a propósito del tema. Estamos hablando de Perú, estábamos hablando de su calidad democrática, estamos hablando de según el Latino Barómetro, una baja convicción o por lo menos confianza en las instituciones democráticas que el Perú presenta, y en ese sentido se encienden luces amarillas acerca de la continuidad democrática de Perú. ¿Es que acaso Perú no aprovecha su crecimiento económico para afianzar justamente su herramienta democrática y su convicción a la institucionalidad? Es que pasa lo siguiente, tenemos un poder ejecutivo muy débil, un presidente que no tiene capacidad de juego político, y un Congreso en que Fuerza Popular, que es el movimiento fujimorista,
tiene 72 de 130 congresistas, un congreso unicameral, ¿no? Eso quiere decir que es dueño tanto de interpelar como de censurar ministros. Ya censuró a un ministro, otro renunció antes de la censura, y ya como ya era medio abusivo, perdonó al otro porque le quedaba, venía 3 días después, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces estamos en una situación de hostilidad de la oposición, que en el fondo no reconoce los resultados electorales, que fueron muy apretados, frente al Ejecutivo, con la circunstancia curiosa de que en realidad en política económica no son grandes los temas de discrepancia, ¿no? Pero es un gobierno que yo diría que está acosado. Tú me decís que de la perspectiva económica, reafirmás lo que dijiste hace un rato, hubiese, o sea, tanto el gobierno de Kuczynski como de Keiko Fujimori, que era la otra alternativa, desde la perspectiva económica hubiera sido más o menos igual. Sí, claro, y además Kuczynski se maneja torpemente en temas, por ejemplo, de un posible indulto a Fujimori. Existe la facultad presidencial de indultar, sí, a un preso, y en este caso se aduciría su avanzada edad y su precaria salud. Avanzada edad está cerca de los 80, pero la salud tiene problemas de salud, como la mayoría de personas de esa edad suelen tenerlo, ¿no? Pero no son extremadamente graves. ¿Podría otorgarle la libertad? Algunos dicen que no, porque el secuestro agravado, que es uno de los delitos que cometió, no permite otorgar ese indulto. En todo caso, lo absurdo que él lo pone más en agenda que la propia Fuerza Popular. Ah, mira. Porque digamos que es todo muy complejo, porque a la hija de Fujimori no le resulta demasiado conveniente que su padre empiece a actuar, sería bajo prisión domiciliaria, pero que empiece a actuar en política más abiertamente. Una nube que taparía ese sol un poquito, digamos. Sí, mientras que el hijo, sí, que también es otro político. Entonces es un lío entre los Fujimori, es muy complejo de explicar, ¿no? Para groserearlo, la nena quiere que siga en cana y el nene le gustaría que salga. Que salga. La nena es más conservadora y el nene hace una campaña política presentándose como liberal y dialogante con el gobierno. Es una situación un poco peculiar, por decirlo mismo. Pero la líder político parece ser Keiko, ¿no? Que llegó 2 veces a definir la elección. Parece ser una mujer de peso electoral, ¿no? Claro, pero le dicen que es la reina, en términos futbolísticos, de los vicecampeonatos, ¿no? Ah, claro, perde siempre. Claro. Y el nene puede... Pero cuando tú hablas de las luces amarillas que se encienden acerca de la estabilidad... porque yo tengo la impresión de que es un gobierno que está acosado por el poder, por el Congreso, y que de alguna manera, y por razones absolutamente arbitrarias, ha destituido ya a 2 ministros. Uno, porque se supuestamente difundía una irregularidad que no me parece, con una compra de computadoras, y supuestamente definía en el currículum escolar lo que ellos llamaban la ideología de género. Lo que está surgiendo, me parece, en América Latina, y no solo en el Perú, es un avance ya no de la defensa de la economía de mercado, sino que están creciendo grupos conservadores en el sentido de la supuesta defensa de los valores tradicionales. Conservadores en lo moral, digamos. Conservadores en lo moral, profundamente religiosos, opuestos a los movimientos feministas, a los movimientos LGBT,
Pero perdón, en eso yo puedo entender eso en Uruguay, donde digamos esos movimientos ya han alcanzado cierto nivel de derechos, pero en el Perú, ¿lo han alcanzado? ¿O antes de que lo alcance ya viene la reacción? No sé si logro explicarme. Antes que lo alcance viene la reacción, no te entiendo del todo. O sea, está creciendo y está... Porque vos decís que avanza el paradigma conservador. Mi pregunta, quizás basada en ignorancia, es ¿y cuándo no estuvo en el Perú instalado el pensamiento conservador? No. ¿Cuándo fue el liberal progresista de derechos de minorías? No. Pero una cosa es que esté en la conciencia de las personas y otra cosa que se constituya en una expresión política. Ajá. Son dos cosas diferentes. Estaríamos entonces ya con expresión política. Hay marchas por la vida, hay marchas en defensa de la familia, el cardenal que es del Opus Dei es profundamente conservador y a su vez, como en América Latina también están creciendo las sectas evangélicas que son extremadamente conservadoras y extremadamente intolerantes. Ahora, ese crecimiento, ¿en qué medida, digamos, salpica, se mete, se introduce en el sistema político? Se introduce en el sistema político en parte a través del fujimorismo, en parte porque la acoge el fujimorismo, en parte porque también es un caballo de Troya en el fujimorismo. Entonces, si yo pienso que va a haber una inestabilidad por las oposiciones arbitrarias. Bueno, también hay casos, como en todos los países, de corrupción, ¿no? Pero hay una oposición obstinada del fujimorismo y a su vez hay una creciente incidencia, no en todo el fujimorismo, de un movimiento conservador. Y yo pienso que puede haber, y en un país además que quizás el único grupo que tiene algo de organicidad de fuerza popular, pero es un país sin partidos políticos. Eso también es un dato. Ajá. En un país sin partidos políticos, entonces el outsider no es un outsider. Es decir, en el sentido que surge por fuera de los partidos políticos, ya que no existen, claro, ellos como fuerza. Es lo natural, digamos. Digo, eres outsider por necesidad, y puede haber o un tecnócrata punta o un tecnócrata liberal como una posible alternativa, o un formador de opinión que sí está ligado a esa ideología conservadora. Y eso pueden ser alternativas en 4 o 5 años. Pero también en el Perú existe la posibilidad de que el presidente disuelva las cámaras después de 2 censuras al Consejo de Ministros. Eso también puede ser un desenlace en 2 o 3 años si la situación es insostenible. Claro, porque acá al pasar dijiste una frase que a los ojos uruguayos, que todavía, como nos quemamos con leche, vemos la vaca y lloramos, que dijiste el poder ejecutivo hostigado o algo así por acosado. El Parlamento, acosado por el Parlamento, ¿no? Pero desde los ojos uruguayos, más bien que el temor, la luz amarilla se enciende cuando es al revés, porque el Parlamento no deja de ser, en teoría al menos, la casa de todos, el poder del Estado que mejor y más nos representa en nuestras similitudes y en nuestras diversidades. Y el problema es cuando justamente los poderes ejecutivos avasallan ese poder. ¿Cómo sería que en Perú es al revés y puede ser una mala noticia? Bueno, pero existe una tradición que no es solo uruguaya, sino latinoamericana, de presidencialismo, una cosa media ambigua, porque son presidencialismos fuertes pero con gran capacidad de interpelación y censura por el Parlamento. Por un lado, le dan muchos poderes a los presidentes, y por otro lado desconfían de los presidentes. Somos como medio esquizofrénicos, por decirlo así, en nuestro sistema político. Sí. En ese sentido, hay cosas que, a la luz de cómo se ven desde acá algunos fenómenos vinculados a Perú, llama un tanto la atención, ¿no? ¿Cómo presidentes o expresidentes cada tanto, en forma más o menos permanente, están involucrados por acusaciones o incluso por decisiones judiciales a hechos delictivos vinculados a la corrupción? Es como más o menos permanente. Ya nos acostumbramos que Alan García, con todo ese fenómeno político en sí mismo, es Alan García, ¿no? Claro, pero Alan García
sacó nada más que el 5% de los votos, si es que no o fue un desastre. Yo estaba tratando de hacer historia para que tú me ilustres. Alan García, Toledo, ahora lo de Humala, ¿eso también nos desprestigia el sistema político, que cada tanto los presidentes estén acosados de haber afanado, de ser chorros? Sí, yo digo, ahora, confieso que Humala hizo una mala gestión, pero me parece que, bueno, por razones que no las voy a explicar, bueno, brevemente, me parece que la prisión preventiva de Humala no se justifica. O sea, ya estaba en comparecencia y ahora lo pusieron en prisión preventiva. Para pasar de la comparecencia a la prisión preventiva, tú tienes que mostrar peligro de fuga, que evidentemente no lo tuvo porque podía salir del país y no pasaba nada, y se presentó a todas las veces que lo citaron, lo mismo que su mujer, que tuvo un cargo en la FAO y volvió, y tampoco había hechos entre la comparecencia y la prisión preventiva que se requerirían para decir que hay o que justifica el encarcelamiento, no están bien probados. Y finalmente sí hay un problema, me parece, lo de Odebrecht puede ser, pero todo es casi testimonios, no hay hechos fácticos, ¿no? Hechos fácticos es una redundancia, ¿no? Y también puede haber recibido dinero de Venezuela. Lo que ocurre es que no está legislado adecuadamente la financiación y la financiación de los partidos políticos. Entonces me parece que fue un acto, no es que Humala se haya portado correctamente, pero no configura delito. O en todo caso no se portó mucho peor que muchos otros, y claro, que el propio sistema político se comporta. Sí, pero jurídicamente no es delito, no cometió, no hay circunstancias que justifiquen que pases de comparecencia a prisión preventiva. ¿Está siendo víctima de algún tipo de persecución? ¿Está siendo un chivo expiatorio? ¿Cómo se explica entonces? Lo que pasa es que ante todo lo que ha generado creo que Perú más que en otros países, pero se ha extendido a todos los países, el caso Odebrecht, ¿no? Y los manejos irregulares, y hasta que tenía un departamento de reestructuración que se ocupaba sistemáticamente los sobornos, que fue muy fuerte en Perú, se crea como una mentalidad de que te basas básicamente en lo que se llama los colaboradores eficaces, y esos colaboradores eficaces, el riesgo que se corre es lo que ellos como marcan el tiempo de lo que de judicial. O sea, un día se me ocurre declarar contra una persona por criterios de oportunidad, y los jueces de alguna manera no se independizan lo suficiente para marcar una agenda distinta a aquello que van declarando sucesivamente los colaboradores eficaces. O sea, acuso al señor X o al señor A, y entonces los jueces, como a veces siguen esa acusación, y entonces es un riesgo peligroso, porque sí hay casos de soborno, muchísimos, pero el problema el Poder Judicial tiene las suficientes capacidades de investigación para independizarse de aquellos que, por salvarse de una pena mayor, marcan a quienes imputan delitos y a quienes no. Claro, pero razonando con sentido común y de acuerdo a la claridad. Perdón, con lo que decís. No fui claro. No, al contrario, fuiste muy claro, pero aún así, a ver, yo estoy acusado de algo, pero tengo la posibilidad, el sistema me lo da, que si yo declaro e involucro a otros que desde la perspectiva institucional puedan ser incluso más importantes, que vayan a prisión que yo mismo, yo me puedo haber beneficiado. Pero entonces yo empiezo a decir que vos, aquel otro, y empiezo a enchastrar hacia todos lados. Pero te lo organizás, además. Pero la pregunta es, ¿cómo el juez del caso, el sistema en general, puede creer en mi testimonio solo por ser mi testimonio, ya que hay un poco de pruebas, decías más temprano? Hay pruebas, pero no las suficientes.
hay un principio de prueba. Estoy pensando que algo parecido parece ser lo que está pasando ahora el expresidente Lula, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que, bueno, uno puede pensarlo de dos maneras, o es que es una manera distinta de actuar la justicia, o también como que se infiltran razones políticas junto con las razones judiciales. Hablemos de eso entonces. En el caso de Perú, ¿cuál es la calidad? ¿Cómo funciona el sistema judicial? ¿Es posible, en efecto, que eso ocurra? Que haya un juez, a lo mejor hasta por interesado en hacer su propia carrera política, o que simplemente esté sintiendo que está jugando un rol que va más allá de la estricta senda judicial. Lo que pasa es que el Poder Judicial siempre fue de muy baja calidad en el Perú, y entonces trata... Bueno, ese es un dato, eso es un hecho entonces. Sí, sí. Y creo que muchos de los... de los jueces y de los fiscales están como en una ambigüedad, o sea, quieren ganar protagonismo, quieren ganar la calidad de garantes de la decencia, pero a su vez cometen errores. A diferencia de lo que pasó en el caso de Fujimori, que curiosamente no fue un caso muy extraño, porque eran como los procuradores, no eran los fiscales, sino los procuradores. Es una cosa un poco complejo. Eran personas que asumían parte civil del Estado para pedir las reparaciones e investigaban el delito. Y entonces, no fiscales propiamente dicho. Y esas personas garantizaron un proceso mucho más prolijo. Es decir, las acusaciones de Fujimori, el juicio de Fujimori y sus implicados fue mucho más prolijo que estos procesos que se están desatando, me parece, desordenadamente. Aunque el caso de Toledo sí es suficientemente probado, ¿no? Alguien pregunta, volviendo a otros temas que tienen que ver más con el panorama general del Perú, ¿qué porcentaje de analfabetos hay en Perú? Bueno, no me acuerdo la cifra, pero ya ha disminuido, no hay casi... Es un paradigma que también ha cambiado mucho, ¿no? Lo que sí hay problemas como es un país que en la zona de la sierra el lenguaje materno es el quechua, hay problemas de adaptación entre la enseñanza quechua con la enseñanza de castellano, ¿verdad? En las zonas más pobres. Pero no me parece que el analfabetismo sea un problema. Sí, la calidad de la educación, pero no el alfabetismo. Y desde la perspectiva latinoamericana, sudamericana en particular, esto que ocurre en Perú, según tu visión, ¿en qué medida sirve como alerta para los países todos, o debe estudiarse como un hecho peculiar de ese país? No, yo pienso varias cosas. Pienso que hay hay un repliegue de lo que fueran los gobiernos de izquierda, una ola de retorno a otro tipo de tendencias. No se pueden juzgar sus resultados, no, pero junto con ese repliegue hay un avance de políticas que no son exactamente la vuelta a los viejos parámetros de la economía de mercado, pero tampoco definen claramente una alternativa distinta. Yo creo que América Latina está viviendo tiempos de confusión, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con los alineamientos de México, los alineamientos, los problemas que están pasando en Venezuela, los problemas que están pasando, me parece que en Perú, aunque no es advertido, en que estamos en un periodo de inestabilidad general y de indefiniciones, ¿verdad? Ahora, América del Sur, en el marco de este crecimiento económico, también vivió, quizás como respuesta a la ola, llamémosle así, neoliberal, que se puso de moda en nuestro continente, una ola, llamémosle así también, más de izquierda o más progresista, ¿no es cierto? Bien. Perú como que se mantuvo bastante al margen de esa ola, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no hay alternativa de centro-izquierda en el Perú? No, yo diría, pasa lo siguiente. Primero que no hay, me da la impresión, partidos de orientación socialdemócrata.
Digo, eso es... cae un socialdemócrata a Perú, ¿no? ¿Qué? Juguemos, cae, llega a Perú, quiere ir a votar y no tiene a dónde hacerlo, no tiene un espacio, no tiene un lugar, no tiene un referente, no tiene un discurso, no tiene un programa. No, porque existe una cosa que nos copiaron el nombre, que es el Frente Amplio, que tenía una candidata carismática, con una propuesta renovadora, tenía 35 años además. Ajá. O sea que al lado nuestro está es casi una niña, ¿verdad? Sí. Igual vos tenés algunos más que yo, ¿no? Por la voz, ¿no? Sí, está bien. Perdón que me defienda, pero... pero algunos menos que Mujica. Siempre hay un roto para un descosido. Decía que pero bueno, hubo una división interna, porque además en el Perú, como es muy difícil habilitar un partido político, es como que tú tienes como una patente, o sea, si tú tienes un partido político. Ajá. Entonces, tener un permiso para tener un taxi. Sí, como tener un permiso para tener un taxi. Entonces, tienes que juntar, no sé, más de 750.000. Es complicado armar un partido nuevo. Y lo gracioso es que Uruguay, que tiene los partidos políticos más estables, no es nada muy fácil. Sí, no es muy fácil hacer un partido nuevo. Por eso digo, entonces es una legislación absurda. Pero lo que se dividió es entre un grupo en torno a Verónica Mendoza, y otro grupo que es un grupo en torno a un ex sacerdote Arana, pero en realidad no es divisiones ideológicas, son divisiones de disputa de poder. Y sacó un porcentaje, después de muchos años de la izquierda muy reducida, un porcentaje, no me acuerdo en ese momento exactamente, pero sacó 20 congresistas de 130, o sea que estuvo bien. Sí, no estuvo tan mal. No estuvo, porque no tiene nada, no. Estuvo muy bien, entiendo. En términos relativos estuvo muy bien. Estuvo muy bien en términos... Es más, el presidente tiene 18 congresistas. Menos aún. Menos aún. Bueno, ese es un asunto que demuestra también cierta debilidad. Yo te lo decía en tanda, que yo por obvias razones, en mi caso, tampoco le importa a nadie en mi caso, pero quiero decir... Cuando yo leía a Vargas Llosa tan preocupado por el triunfo de Fujimori, a mí tampoco me hace gracia, ¿verdad? No por ser hija de un dictador, sino porque claramente no se despegue del discurso del dictador. No, trató de despegarse, pero como una maniobra política. En todo caso, no luce muy sincera en ese despegue, ¿verdad? Sí. Ahora bien, también me preguntaba lo siguiente. Me da la sensación que Perú pero que sin embargo tiene muchos votos y mucha adhesión popular. Eso también parece ser un hecho objetivo, ¿no? No, es que sí conquistó grupos de las clases populares, porque bueno, sí, siempre estuve contra Fujimori, pero Fujimori era un gobierno extraño, porque como que la corrupción la hacía las grandes ligas, o sea, corrupciones importantes, pero con las políticas sociales no era corrupto. Y iba a un pueblo y te decía, voy a construir una escuela, y la construía. Después estaban mal hechas y se rajaba la pared. Se rajaba la pared, pero lo cumplía. Voy a hacer tal obra de irrigación, la cumplía. Entonces, tú dices que por ahí se explica la base social que tiene el fujimorismo. Claro, más el haber estabilizado la economía después de la hiperinflación de García y haber vencido a Sendero Luminoso. Porque convengamos que ese era un flagelo inadmisible, ¿no? Claro, y entonces eso le dio una base popular muy fuerte, ¿no? Bien, ahora, en ese contexto, yo te lo preguntaba siempre pensando en la calidad institucional y democrática. Me da la sensación, desde acá, repito, a la distancia, no solo en kilómetros, que las dos últimas elecciones va Fujimori como la más votada, la segunda vuelta, y después para la segunda vuelta se juntan todos para evitar el triunfo
de la Fujimori. Desde cierto lugar, en cuanto al respeto a las instituciones, distanciarse del ex dictador y todo eso, parece ser una buena noticia. Pero también termina provocando que haya presidentes débiles, con grandes problemas de convivencia con el Parlamento y en alguna medida, lo digo para conocer tu opinión, un torcimiento de la voluntad popular acerca de hacia dónde quiera ir, nos guste o no nos guste. ¿Se entiende lo que digo? Claro, y además la situación extraña, si uno piensa que la política son solo ideas, de que no habría quizás demasiados problemas de llegar a un consenso entre Kuczynski y Fujimori, bueno, pero sí obstáculos de rencores políticos que impiden ese acercamiento. Entonces siempre hay gestos, se reúnen pero no pasa nada, y entonces eso crea una situación de traba, y situación de traba que puede llevar o a la disolución del Congreso, y además los dos están perdiendo apoyo, tanto Kuczynski como Fujimori. Entonces es una situación que si no cambian radicalmente las cosas, me parece que una de las probabilidades es que no termine el gobierno. Mira, tanto como eso. Sí, digo. Pero que no termine el gobierno Kuczynski, digamos, asediado por el Parlamento, o que con su Kuczynski ante ese asedio sea capaz de disolverlo. Disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Podría darse eso. ¿Sería definitivamente un golpe de Estado o habría una potestad que tiene el presidente? Es decir, si el Congreso no le da voto de confianza a 2 consejos de ministros, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Entonces pueden jugar esa carta los dos. En ese contexto, ¿qué rol, ya casi en el final, qué rol ocupan los colectivos sociales? Estoy pensando en los trabajadores, estoy pensando en los estudiantes, estoy pensando en la academia, los intelectuales, también estoy pensando en las sociedades de empresarios, también estoy pensando, es decir, ¿cómo interactúa el sistema? Ya hablaste algo de aquellos que de alguna manera representan el pensamiento más conservador. ¿Cómo interactúan en política esos actores? Los sindicatos son muy débiles, como en toda América Latina, yo diría que hasta en el mundo, por la flexibilización de la fuerza de trabajo, la inestabilidad, y entonces la pérdida, que quizás en Uruguay es más una excepción que una regla, el poderío del movimiento sindical, ¿no? Hay movimientos sociales que surgen esporádicamente, hay un movimiento estudiantil que se está rearmando, pero de muy poco. Hay las posibilidades de convocatoria a través de las redes sociales, pero no siempre las redes sociales, las redes sociales te pueden garantizar movilizaciones y actos políticos, no siempre consolidan organizaciones, ¿no? Entonces, entonces como que es una sociedad civil también muy débil. Por parte de los empresarios, que yo tengo la impresión que no existe un gremio fuerte de los empresarios, sino que son empresarios individuales que negocian directamente con el gobierno, más que el gremio empresarial manifestándose, por más que se hagan programas en conjunto, ¿verdad? Hoy hay 3 o 4 grandes grupos económicos que son los que manejan la agenda, yo diría que con contactos directos, y además es una clase empresarial muy conservadora, muy atenida a reglas de economía de mercado, pero no es ese el problema, sino que no tienen tienen visiones políticas demasiado inmediatistas, y no tienen, me parece, una visión de país que vaya hasta por su propia conveniencia. ¿Quiénes decís? ¿Quiénes? Los empresarios. O sea, como que son demasiado
ideologizados, y una verdadera clase empresarial tiene que tratar de ver más allá de sus intereses inmediatos y pensar aún para sus propios negocios en perspectiva de largo plazo. En el final, es muy buena la comida del Perú, ¿no? ¿O vos no has logrado...? Sí, es buena, no toda. Pero bueno, yo soy un apasionado del pescado y de una cosa que no tenemos. Pero ya eras un uruguayo que te gustaba el pescado, o te convertiste. No. ¿Te convertiste el pescado? No, yo ya tenía vocación, y hay una cosa que es maravillosa, que no es muy proclamada, que es la papa amarilla, que es una papa que tiene un sabor exquisito, ¿verdad? Es una variedad de papa. ¿Y que se cocina en toda...? No, es un plato que se hace en la causa. No, pero como todo país, creo que Perú sí tiene por su riqueza, por su diversidad de sus ecosistemas, tiene diferentes tipos de comida. Tú vivís en Lima, ¿verdad? Yo vivo en Lima. Y me imagino, no sé, bueno, no conozco los detalles de tu vida, te lo pregunto uniéndolo a una preocupación bastante subrayada que tenemos los uruguayos, los montevideanos diría en particular, acerca de la seguridad, o mejor dicho, acerca de la inseguridad, el miedo a que te roben, el miedo a que entren en tu casa, el miedo a que te pase algo malo con relación a ese tema. ¿Cómo vive una persona en Lima ese asunto? La chance de que te puedan robar un celular, o la chance de que te puedan quitar la vida, incluso por robarte ese celular, o que entren a tu casa, o que te secuestren, o que te copen la vivienda. A ver, yo creo que hay un problema de inseguridad general en América Latina, pero que no tiene que ver solamente con razones políticas, sino con quizás la extensión de la droga, quizás otros problemas que trascienden lo que tú puedas manejar desde el punto de vista político. Pero en Lima, bueno, yo no... Y otra cosa es el nivel de inseguridad, y otra cosa es la percepción que tú tienes de la seguridad. Sí, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, Perú es uno de los países que todos dicen es el sicariato, pero es uno de los países que tiene el índice de homicidios más bajo de América Latina. Uno de los países que tiene el índice de homicidios más bajo. Ahora, y roban celulares, pero tú vas por la calle, hay un sicariato. ¿Tenés miedo que te pase algo? ¿Estás con prevención? ¿Mirás para los costados? ¿Hay lugares a los cuales no vas? No, lo que pasa es que, bueno, no es que sea... yo me muevo en barrios que no son particularmente peligrosos. Hay otras de zonas capas medias altas, con seguridad, digamos. De capas medias, vamos a exagerar. No, pero lo que pasa es que para que... Sí, yo vivo... me ha invitado, que le tengo mucha atención a lo que dije, como recién dijiste que las capas medias en el Perú apenas se torcen un poquito, caen a la pobreza. Yo vivo en un barrio de clase... mi recorrido, porque es una ciudad bastante descentralizada, o sea... Que eso tipo Miraflores, por ejemplo, que tiene cierta fama. Bueno, yo vivo en Miraflores, pero no es el barrio. Pero si usted es rubio, de ojos celeste, ¿cómo no va a vivir en Miraflores? No, pero no es el barrio. No es el barrio más pituco. Puede ser un Malvin nuestro, una cosa así. Es Malvin, más que Punta Gorda. Es Malvin, bien, está bien. Está bien, pero pero no, pero sí hay peligros como en todas las ciudades segregadas, hay peligros en barrios populares. Hay un sicariato incipiente, pero no tan marcado, pese a que está creciendo la producción de coca, ¿no? Como consecuencia de el efecto globo, o sea, se traslada de Colombia a Perú. ¿Puedo irme de esta reunión diciendo que vos, con relación al caso del expresidente Ollanta Humala, decís: yo no sé si Humala no cometió delito, sí, pero sí decís que esta prisión preventiva es exagerada e injusta? Sí. Me puedo quedar con esa idea. Sí. Bueno, gracias por el tiempo y bienvenido a casa, ¿eh? Bueno, un gusto. Estuvimos poniendo la mañana en camino con el sociólogo Romeo Grompone. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.